Yo no nací para ver sombras ni para escuchar voces que otros no oyen, nací para repetir oraciones y sostener la mirada de los vivos cuando el miedo les tiembla en los párpados. Me ordenaron en 2004 y me enviaron a Santa Rosalía de los Cedros, un caserío en la Sierra de Durango, metido entre cañadas donde la neblina es una costumbre y la carretera se deshace en terracería. Al llegar, encontré un templo cansado, de cantera reseca, levantado sobre cimientos que nadie se atrevía a nombrar. La ficha parroquial hablaba de una cofradía antigua, de mártires sin reliquias y de un retablo que había sobrevivido a incendios y saqueos. En los ojos de la gente había silencios más viejos que todos esos papeles. Las primeras semanas fueron tranquilas. Misa de 6, bautizo sin música, confesiones que olían a maíz cocido y a leña húmeda. El sacristán, Carmelo, apenas rebasaba los 50 pero caminaba como si cargara décadas en los tobillos. Me enseñó la llave del archivo, el candado del sagrario, la caja de velas que debía reponerse cada viernes. Nunca me miró de frente. Una noche, mientras acomodaba mis libros en la sacristía, deslizó sobre la mesa un cuaderno cubierto con cuero. Dijo que era del padre Elías, párroco durante los 80. Luego se fue sin despedirse. Quedé solo con el rumor del viento colándose por el vitral roto del ábside. Abrí el cuaderno con la curiosidad torpe del recién llegado. Eran notas de misas, gastos, nombres repetidos, hasta que apareció una página sin fecha. Las voces vuelven en las vísperas. No hay rostros, solo aliento que huele a tierra negra. Si dejo el óleo en el altar, se enfría como agua de pozo. No pronunciar en voz alta la letanía de los mártires, aquí no les gusta. El campanario miente, toca cuando nadie sube. Leí 2 veces esa última línea. Guardé el cuaderno y, por primera vez desde que llegué, cerré con doble llave. A los pocos días, empezaron los detalles que uno prefiere explicar con cansancio. Velas que amanecían cortadas a la misma altura, agua bendita con una película aceitosa, un hilo de ceniza bajo el Cristo del retablo, como si alguien lo hubiera rodeado con un carbón invisible. Una anciana, Rufina, me habló a media voz después de la misa, que en agosto nadie hacía velaciones de noche, que el viento no era solo viento en la cañada. Le agradecí con una sonrisa pesada. Esa noche, a medianoche, las campanas tocaron 3 veces. No hay peor sonido que un bronce sin manos. Subí al campanario con una lámpara. Las cuerdas colgaban quietas. El aire tenía un olor apagado, como de maíz quemado. La luna se quebraba en el cristal roto. Estuve un rato escuchando. Sentí una presión leve en el pecho, no dolor, sino un aviso. Bajé sin valentía. En el patio, junto al cruce de piedra, había marcas con cal, dibujos torpes de cruces inclinadas. No reconocí el trazo. Al otro día, varios perros del pueblo aparecieron tendidos frente a la puerta lateral del templo, con la lengua amoratada y las patas como recogidas. No sangraban. Tenían los ojos secos, empolvados, como si hubieran mirado demasiado tiempo el mismo punto. Los enterramos detrás del atrio. Carmelo me dijo que no volviera a abrir la puerta lateral. No pregunté por qué. Me limité a obedecer. En la última semana de agosto, los niños dejaron de correr en el atrio y las comadres se persignaban al pasar frente a la reja. Me preocupó el vacío. Llamé a un compañero de seminario que oficiaba en la cabecera municipal, prometió visitarme el domingo. El sábado, revisando el archivo, encontré un legajo de hojas mal grapadas. Eran copias de un expediente del 79, se hablaba de devociones locales y de prácticas de reparación nocturna. La firma del obispo era legible. Había una instrucción subrayada con tinta deslavada: si se presentan signos, no invoque a los mártires nativos, haga la misa votiva de Santa Cruz. No retire la capa de cal del subsuelo. No entendí esa última indicación hasta que Carmelo, con la resignación de quien cumple una promesa antigua, levantó una baldosa suelta de la sacristía. Debajo,
Había tierra blanca apisonada. Cal, pensé. Un suelo sellado. Ese mismo día, en la tarde, llegó Rufina con una vela gruesa. Me pidió que la encendiera al caer el sol, cuando el cerro se traga el ruido, dijo. Lo hice por cortesía. A la media hora, la flama empezó a encogerse como si la apretara un puño. El humo no subía, se pegaba al techo y, con paciencia, se extendía hacia el presbiterio. Recité las preces ordinarias. El humo avanzó igual. A las 8, el campanario mintió otra vez. Esta vez, el bronce sonó más cerca. Sentí la vibración en los huesos de la mandíbula. Me cubrí la boca con la manga y busqué la puerta lateral para abrir y ventilar. La manija estaba fría. Traía adentro el frío de una tina. No la abrí. Volví al altar. Las flores del domingo anterior estaban marchitas, pero las hojas tenían gotas de agua. Al acercarme, olí copal. Un rastro húmedo discurría desde el centro del retablo hasta la mesa del altar. No era sangre ni cera, era una resina oscura, dulzona, que goteaba en silencio. Puse la palma ahí, aunque el líquido era espeso, me heló la piel. Pensé en supersticiones y en manos extrañas. Hice lo único que sabía hacer, tomé el hisopo y rocié el frente del retablo con agua bendita. La resina adquirió un brillo opaco, como si respirara. No fue imaginación. El aire se volvió más pesado y escuché pasos menudos corriendo por el pasillo central, aunque nadie estaba sentado en las bancas. A las 9 escuché el primer susurro. No parecía voz humana. Era como si alguien hablara bajo una capa mojada. No entendí las palabras, pero sí el ritmo, cadencioso, de letanías. Abrí el misal donde comienza la misa por los perseguidos. No llegué al Kiria. Algo, desde abajo, golpeó la losa. Fue seco y preciso, como el bastón de un viejo. La vela de Rufina chisporroteó y se abrió en 2 mechas. Carmelo apareció sin hacer ruido. Se persignó sin mirarme y se arrodilló en el primer escalón. Dijo que ya sabía, que todos los años el asunto presionaba y que lo único que había que hacer era resistir hasta que el cerro les ganara la paciencia. Intenté enojarme por el silencio del pueblo, pero el miedo no deja aire para reproches. A las 9:30 empezaron a moverse las sombras. Uno aprende a distinguir sombras de sombra. Las primeras obedecen a la luz, la otra no. Esta última se quedó en el muro del lado del Evangelio, en una esquina donde nadie mira nunca. No tenía forma estable. Era un cuerpo sin medidas. Me miró. No tenía ojos, pero su atención me atravesó el estómago. La resina del retablo goteó más rápido. Carmelo puso un crucifijo pequeño en el escalón y apoyó la frente. Yo abrí, con manos torpes, el ritual de exorcismos. No soy exorcista. Nadie lo es hasta que la pared respira. Leí en latín lo que memorizamos sin fe de usar. La sombra no retrocedió. El humo pegado al techo empezó a descender. Se formó un círculo pálido sobre el altar. El campanario tocó 4 golpes, pausados. Las bancas crujieron como si alguien se sentara en todas al mismo tiempo. Me dolieron las sienes. El corazón golpeaba lento, como si quisiera escuchar mejor. Cambié de tramo en el ritual. Cuando nombré a la cruz, la vela estalló en un chorro de cera que no quemó, pero me manchó el alba. El subsuelo, bajo la sacristía, volvió a sonar, esta vez con una especie de raspón largo. Entendí la instrucción del expediente, no retirar las calorías. Apreté el libro contra el pecho y seguí. A las 10 cerradas, el viento arrebató el vitral roto. Un triángulo de vidrio cayó contra la mesa del altar y rebotó sin romperse. El humo descendió hasta mis rodillas. Respiré por la nariz y me supo a tierra mojada y a carbón. Una hilera de puntos apareció a la altura del coro, como si encendieran brasas en el aire. No eran luces, eran ojos de perro,
decenas, flotando sin cuerpos. No parpadeaban. Apoyé la palma en la piedra del altar. Estaba tibia. Sin mirar a Carmelo, dije en voz baja lo único que sentí verdadero, no los nombres. No invoques a nadie. Nombra solo la cruz. Y así lo hice, con obstinación de sierra, hasta que el campanario se cayó como si le cortaran la cuerda. No recuerdo en qué momento terminó. Recobré la lucidez al sentir el frío retirarse como una marea. El humo se abrió en un arremolino pálido y se deshizo en el techo. La resina se secó en el retablo, opaca. Las marcas de cal del patio aparecieron ahora dentro del templo, en un círculo alrededor del presbiterio. No supe quién las dibujó ni cuándo. Carmelo seguía con la frente pegada al escalón, inmóvil. Le toqué el hombro. Tardó en levantar la cara. Sus ojos estaban enrojecidos y húmedos, pero no lloraba. Solo respiraba como quien sube la cuesta. Amaneció con una claridad terrosa. Los gallos no cantaron. Fui a la sacristía y tomé el cuaderno de cuero. Escribí la fecha y una frase que no supe redactar mejor. La noche nos miró desde adentro. No responder. Sellé de nuevo la baldosa, volví a cubrirla calorías. Ese domingo mi amigo no llegó. A la mitad de la misa, Rufina se sentó donde nunca se sienta y mantuvo las manos unidas con fuerza. Nadie mencionó las campanas. Nadie habló de los perros. Nadie preguntó por el vitral. Vamos aprendiendo a pasar de largo frente a lo que no nos entiende. Han pasado años. Cada agosto vuelve. No siempre con la misma violencia, no con las mismas señales. A veces son 3 golpes abajo y un apagón injustificado. A veces es una hilera de hormigas negras cruzando el pasillo del medio, sin desviarse, hasta perderse bajo el altar. A veces es silencio puro, del que tiembla en las muelas. Nunca abro la puerta lateral. Nunca nombro a los mártires. No por negarlos, sino porque aquí, bajo esta tierra sellada, los nombres se transforman en algo que no sé manejar. He aprendido a encender la vela de Rufina a la hora en que el cerro se traga el ruido y a no pedirle al campanario que diga verdad. No me fui. Un sacerdote no se va del primer sitio que lo mira a los ojos. Sigo repitiendo oraciones, sosteniendo miradas, levantando manos rugosas para que crucen el pecho. El miedo se vuelve una herramienta honesta, como la escoba o el misal. A veces, al cerrar la iglesia, siento un peso leve sobre el esternón, como una mano que no quiere apretar, solo avisar. Entonces dejo el ritual abierto en la página donde empieza la misa votiva de la Santa Cruz y me duermo con el alba colgada de una silla. Si en la madrugada suena el bronce, bajo sin correr, enciendo una vela sin perfume y dejo que el humo suba hasta el techo. Respiro hondo. No nombro. Espero. Y cuando por fin la noche se desenrolla de las paredes, recojo la cera, barro la cal y vuelvo a guardar el cuaderno de cuero, donde solo se escribe lo necesario para no olvidar. Porque olvidar aquí no es un error, es una invitación. Y yo, por ahora, prefiero seguir despierto. Hay recuerdos que no envejecen, se quedan adheridos a la conciencia como humo frío. Soy el padre Aurelio Mendoza y durante 17 años serví en parroquias olvidadas de la Sierra Duranguense. De todas las cosas que he visto, accidentes en brechas, casas vacías que parecen latir, miradas turbias detrás de rejas, nada ha marcado mi fe como lo ocurrido en 2004 en San Miguel de las Cruces, un poblado en el que el viento siempre suena a polvo y las campanas resuenan más de lo debido. Llegué a finales de junio, con el cielo plomizo y una tormenta que no terminaba de decidirse. La parroquia de San Miguel Arcángel estaba levantada con piedra, cal y teja, un edificio cansado, con grietas finas que cruzaban los muros como venas. En el atrio, los perros dormían sin sueño y un grupo de mujeres desgranaba maíz bajo un techo de lámina.
Me recibieron con un respeto silencioso, de ese que no calienta. Nadie lo dijo, pero lo supe desde la primera tarde. El párroco anterior se había ido sin despedirse, dejó sus libros, sus sotanas, incluso un rosario enredado en la pata de un reclinatorio, como si lo hubieran arrancado del sitio. La primera semana pasó sin nada extraño, salvo una sensación densa en el aire cuando caía la noche. El viento traía olores húmedos que no correspondían a la estación. El agua bendita, que yo mismo renové, tomaba un ligero tinte metálico al día siguiente. Lo anoté en el registro parroquial con letra firme. Me gusta anotar lo raro, me obliga a razonar en vez de temer. El segundo domingo, durante la misa de 11, el sonido del exterior desapareció de golpe. No fue que callaran los niños ni que se detuvieran los pájaros, fue como si alguien hubiera cerrado un interruptor invisible. Me preparé para la consagración cuando vi al hombre de negro, de pie en la puerta principal, inmóvil. No llevaba capucha ni túnicas como las que aparecen en relatos sensacionalistas, su atuendo era más simple y por eso mismo más inquietante, un hábito oscuro que no reconocí, raído en los puños, y un cinturón de cordel anudado con un lazo que no supe nombrar. Tenía el rostro anormalmente pálido, como si la luz huyera de su piel, y los ojos hundidos, brillantes, sin contenido. No habló. Caminó por el pasillo central con un ritmo que no era caminata ni procesión. Nadie respiraba. Al llegar al primer banco, no se inclinó ni se santiguó, solo levantó la mano derecha y movió los labios. Reconocí las palabras de memoria y me helé. No repetía un versículo cualquiera, musitaba un fragmento del Salmo 23 al revés, sí, pero alternándolo con pausas en las que parecía tragar algo que no estaba ahí. No era teatro. No era borrachera. Era un orden retorcido que buscaba clavarse donde la fe está desprotegida. Me adelanté, no con valentía sino con oficio. Toqué el pie del altar, pedí luz con esa costumbre antigua que uno casi nunca cree necesitar, y el hombre de negro se detuvo y me miró sin expresión. No agredió ni corrió, simplemente estuvo de pie, como si le faltara completar un gesto que nunca llegó. Parpadeé. Lo juro por lo que aún me sostiene, lo vi perder nitidez, no alejarse, sino aflojarse, como si el cuerpo no lo quisiera y la forma lo aburriera. Después ya no estaba. Nadie gritó de inmediato. Hubo un murmullo contenido, miradas a la puerta, un par de mujeres con los nudillos blancos en el rosario. Retomé la misa con una voz que no reconocí como mía. Esa noche no dormí, pero no por el susto, sino por la insistencia de una impresión absurda, la parroquia olía a río. A la mañana siguiente abrí el sagrario y tuve que apartar la cara. No era putrefacción ni moho común, era un ácido tenue y viejo, un olor de metal usado. Saqué la píxide, la revisé con respeto y rabia. Las hostias estaban manchadas, como si hubieran pasado por dedos sucios de tierra negra. Las sustituí por un lote nuevo, consagrado con esmero. Un día después, iguales. Repetí el proceso 3 veces en la semana, cambiando vasos, paños, incluso la llave del sagrario. No hubo diferencia. Comencé a guardar cada detalle en el cuaderno diario, hora, temperatura, número de hostias, nota sobre el olor. Uno se aferra a los datos para no hundirse. El miércoles sucedió lo de las manos. Un golpe seco en la puerta principal a las 8:15 de la noche. Crucé la nave con la lámpara en la mano, pensando en alguien apurado por un enfermo o un difunto sin aviso. Abrí. Nadie. Ni pasos ni sombras. Pero las 2 hojas de madera tenían marcadas, a la altura del pecho, huellas como prensadas con un barro oscuro. Eran manos de adulto, alargadas, con falanges afiladas que parecían no terminar en uñas sino en astillas. Las limpié sin lograrlo. El barniz quedó opaco, como si debajo, en lo más hondo de la fibra, latiera un residuo de algo que no admitía jabón. El miedo se movió al pueblo con rapidez. Dejaron de tocar a la casa parroquial cuando caía la tarde.
Los niños cruzaban la calle frente a la iglesia sin correr, con ese respeto que no es devoción. Y al tercero de esos días, a las 3 de la madrugada, comenzaron a sonar las campanas. No el repique ordenado que anuncia, un tañido atropellado, con pausas irregulares, como si una mano sin práctica tirara de las sogas desde abajo y luego desde arriba, con furia. Bajé de la cama, crucé el patio con la sotana a medias, subí la escalera de piedra del campanario y sentí que el aire olía a alfalfa cortada y a herrumbre. Nadie. Las sogas enredadas en nudos que yo no hice, apretadas hasta dejar marcas rojas en la fibra. El bronce temblaba todavía, no por viento. Coloqué las cuerdas, hice 2 nudos seguros, bajé con el pulso en la boca, me senté frente al altar y esperé la luz. La siguiente semana, la misa de 7 de la tarde se volvió un compromiso al que acudían menos de 20 personas. Nadie quería tomar la Eucaristía primero. Llevé la comunión a una mujer enferma y el agua hervida con la que lavé el purificador se volvió gris al enfriarse. Decidí escribir al obispo. Me respondió con prudencia: purificación mayor del templo, ayuno, oración, una fecha tentativa para enviar a un sacerdote con preparación específica. Había que esperar. Lo que ocurrió mientras esperaba es el núcleo de todo. Fue un viernes, sin lluvia, con ese viento que levanta polvo y deja la lengua áspera. Estaba limpiando el altar, un trabajo mecánico que siempre agradezco, cuando el cáliz se movió. No un temblor, no una vibración por un camión pasando a lo lejos, un desplazamiento breve, consciente, de base a borde, como si una mano infantil empujara desde abajo. Lo tomé con firmeza y lo posé de nuevo en el centro. No me gustó la sensación de haber tocado algo que no era frío ni calor, sino ausencia. Seguí en silencio, respirando por la nariz para no marearme por ese olor leve y punzante que llevaba días pegado a la piedra. Y entonces el mármol manchó. No goteó desde arriba, emergió desde la porosidad, un hilo oscuro que parecía tinta envejecida y que formó una letra que tardé en reconocer. No quiero escribirla aquí, pero la sabré siempre. No era latín. No era un símbolo de esos que uno encuentra en manuales de superstición. Era un signo infantil, torpe, que remitía a la idea de firma sin serlo. Me arrodillé contra mi voluntad, como si ese gesto, tan mío, hubiera sido cooptado por algo que no entiende de rodillas ni de devoción, solo de doblegar. No recé en voz alta. Con los años aprendí que hay silencios que valen más que un exorcismo improvisado. Tomé el hisopo, me acerqué al recipiente de agua bendita y, por primera vez, no dudé al tocar la superficie. El agua no se carbonizó ni se enturbió. Algo mejor, el olor metálico se apartó medio palmo, como si esa distancia mínima bastara para que yo respirara. Mojé el mármol, haciendo cruces pequeñas, no teatrales, con un cuidado que roza la obstinación. La mancha retrocedió, no desapareció del todo, se hundió en la piedra como una sombra que encuentra su piedra natal. Esa noche cerré la iglesia con cerrojos que chirriaron más que de costumbre, apagué luces y me quedé en la sacristía con la lámpara encendida. Me dormité sentado, con el cuaderno abierto en el regazo. A las 3:05, las campanas sonaron una sola vez, grave, exacta, como un aviso. No subí. Me quedé quieto, atado al banco por una decisión que no fue cobarde. En la endija bajo la puerta que da a la nave vi pasar un resplandor breve, como de relámpago sin trueno. Después, pasos. Uno atrás de otro, suaves, cruzando la nave vacía. No huelo incienso cuando no lo hay, pero esa madrugada, durante esos pasos, el aire olió a incienso humedecido, a carbón mal apagado, a túnica vieja guardada en cajón húmedo. Alguien, algo, se detuvo frente al altar. Los pasos no siguieron. No hubo palabra. Hubo una respiración leve, como de quien prepara el gesto más íntimo del mundo. El silencio cambió de densidad, se hizo compacto, y entonces escuché el tintineo del cáliz al rozar la patena, un sonido pequeño que me partió en dos,
porque no hay nada más humano que la torpeza al tocar metal sagrado. No abrí la puerta. No quise darle ojos a algo que no debía ser visto. Me quedé con el sonido. Luego, nada. Amaneció con un frío sin lógica. Abrí la nave. El cáliz estaba en el suelo, intacto. Sobre el mármol, una marca circular como de base húmeda y 3 gotas, no de vino ni de agua ni de ningún líquido que yo pueda nombrar. El olor a río desapareció ese día. Las campanas dejaron de sonar solas. La gente volvió poco a poco, sin hablar del asunto, con esa sabiduría del pueblo que consiste en seguir sin negar. El sacerdote especialista nunca llegó, otro asunto lo retuvo y yo no insistí. A los 6 meses me trasladaron. Dejé San Miguel con una mezcla de alivio y deuda. Las manos marcadas en la puerta se habían desvanecido a medias, el barniz más claro donde antes era sombra. El cuaderno donde anoté cada detalle lo guardo aún, con la letra tensa de ese tiempo y las fechas clavadas. No he vuelto. No recomiendo a nadie que vaya a buscar a ese hombre de negro como quien persigue un cuento, no era un espectro que se presume en sobremesa. Era otra cosa. Un oficio que no era el mío, practicado a deshora, en casa ajena, con palabras cortadas y gestos pequeños. Si algo aprendí es esto, hay presencias que no llegan para destruir, sino para invertir el orden hasta que cada objeto parece decir lo contrario. A veces basta con no mirar, con sostener el rito sin adornos, con limpiar una piedra con mano paciente, con aceptar que no todo se expulsa, algunas cosas se quedan como un hilo en el tejido, torcido pero firme. Y, sin embargo, cuando despierto a las 3 y no sé por qué, mi oído busca campanas que no tienen torre. No suenan. Me basta ese silencio para saber que él, quien quiera que sea, aprendió también a esperar. No está fuera. Está justo del otro lado de lo que llamamos consuelo. Y oye. Y aguarda. Y a veces, a la hora en que el pueblo duerme, hace sonar una sola vez una campana que nadie ve. Antes de continuar, si disfrutas de mi contenido deja tu like y suscríbete, ayudarías mucho. Y dime a qué hora te atreves a escuchar estas siniestras historias. Ahora sin más interrupciones continuemos. Llegué a mi nueva parroquia en 1998, no por ambición ni por mérito, sino porque a veces las decisiones descienden como una orden sin firma. El obispo me habló de una comunidad pequeña que necesita constancia y me dio el juego de llaves. El templo se llamaba San Bartolomé del Maguey, en un caserío perdido entre cerros pelados y vientos que aullaban como animales heridos. Durango al fondo, polvo en cada esquina, cardos resecos clavados en la tierra, un cielo que parecía quedarse sin aire al anochecer. Yo tenía 28 años, la imposición de manos todavía fresca en la memoria y una fe que creía firme hasta conocer el peso de los silencios. La primera tarde recorrí el atrio. Había cruces de madera sin nombre, velas que se apagaban solas, pedazos de listón atados a los barrotes del portón. El templo chiquito, largas paredes con manchas de salitre como mapas de islas desconocidas y en el fondo un retablo que había perdido dorados y santos, salvo una talla de San Bartolomé con el cuchillo torcido y la mirada de quien ya vio demasiadas cosas. En la sacristía encontré un armario con sotanas viejas, un cáliz abollado y un misal con esquinas comidas por la humedad. Nada más. Todo parecía en orden, pero no lo estaba. Las campanas colgaban de una espadaña baja, con una cuerda que se rompía al mínimo tirón. A las 7 toqué para avisar misa de bienvenida. Llegaron 6 personas, 3 mujeres de rebozo oscuro, un hombre cojo con la gorra en la mano, un joven que no me sostuvo la mirada y una niña de trenzas apretadas. Nadie se sentó en las bancas del fondo. Todos ocuparon los primeros 2 metros del templo y dejaron atrás un vacío tenso, como si hubieran aprendido a respetar un límite invisible.
Celebré breve, ofrecí palabras sencillas, miré de reojo el retablo. El rostro del santo parecía moverse cuando el viento soplaba por la grieta del vitral roto. Esa noche dormí en el cuarto parroquial, una pieza con catre de metal y una ventana que daba al campanario. El reloj marcó las 11 y el pueblo se apagó con la precisión de una consigna. Entonces lo escuché, un toquido hueco, seco, repetido, como nudillos golpeando madera desde muy lejos. Al principio pensé en la puerta o en una rama contra el muro. Pero provenía de abajo. Me levanté con una vela, crucé la nave, pasé junto a las bancas que parecían animales dormidos y me detuve frente al confesionario. El toquido salía de ahí, detrás de la celosía. Abrí. No había nadie. Solo un olor a madera rancia y a tela que absorbió demasiados secretos. Dejé la vela en el cajón del arrodilladero. El toquido cesó. A la mañana siguiente, la mujer de rebozo me llevó pan y café. Le pregunté por el clima, por la siembra, por la fiesta patronal. Evadía con frases cortas. Cuando mencioné el confesionario vi cómo se apretaba el nudo de su rebozo. No insistí. Al despedirse, dejó un escapulario sobre la mesa y dijo que la niña de trenzas ya no iba a venir. Se lo dijo a la ventana, como si me hablara de espaldas. No supe qué responder. Los días avanzaron con tareas pequeñas, arreglar la cuerda de las campanas, barrer el presbiterio, revisar libros antiguos en el archivo parroquial, una pieza húmeda detrás de la sacristía. Encontré un cuaderno sin tapa, atado con hilo, con fechas hasta 1921. No eran bautizos ni defunciones, eran notas de agarre, una columna de nombres cortados con navaja y al lado la palabra ligado o suelto. El párroco de entonces firmaba con una cruz. En una página, junto a 4 nombres, la tinta decía, ligados en confesión por la voz. Nada más. Cerré el cuaderno con el mismo cuidado con que se devuelve un cuchillo a su funda. Esa noche volvieron los toquidos. A medianoche exacta, 3 golpes, breve silencio, 3 golpes, como si alguien marcara una contraseña. Bajé de nuevo con la vela, pero antes de llegar al confesionario sentí un aire frío que olía a tierra recién removida. El piso no estaba parejo en el pasillo lateral. Una losa de cantera tenía un borde levantado. Toqué con el zapato. Sonó hueco. Fui por la palanca del taller, hice palanca, la losa cedió con un gemido áspero. Debajo había escalones. Un túnel sin baranda. Bajé. La cripta no era amplia, pero sí alta. La bóveda goteaba y en las paredes había marcas, no letras, no dibujos, sino trazos como uñas que rascan una puerta. Encontré esbotos viejos, medallas oxidadas y, en el centro, una tarima de madera oscura con manchas grandes, antiguas, que no quise nombrar. En la pared del fondo, la sombra de un retablo pintada con calorías. Sobre esa sombra, 4 orificios, como si alguna vez hubieran colgado algo. Un eco caminaba detrás de mí. Lo sentía sin escucharlo. Subí la vela y vi, apenas, una inscripción, la voz no absuelve. No decía más. El aire empezó a apretarse. Los 3 golpes resonaron, ahora desde el confesionario de arriba, directamente encima de mi cabeza. Subí tan rápido que me raspé la mano en la piedra. El confesionario estaba abierto. Sobre el asiento del penitente, alguien había dejado un rosario negro, cuentas gastadas por dedos que ya no existen. No me pregunté cómo había llegado ahí. Lo tomé. Tenía un nudo en la quinta decena, duro, imposible de deshacer, como si dentro hubieran enterrado una espina. Volví al catre con el rosario en el puño. No recé. Escuché, hasta el amanecer, respiraciones que no eran mías. El tercer día sin dormir me encontró con el misal abierto en salmos de penitencia. El viento trajo un murmullo de niños jugando donde no hay patio ni escuela. Salí al atrio.
No vi a nadie. El murmullo siguió, pasando por mis oídos como agua fría. Volví a la nave y me quedé quieto en medio del pasillo. El murmullo bajó, entró en el piso, se convirtió en un llanto que no subía a la garganta de nadie. Los golpes. 3. 3. 3. Me acerqué al confesionario y puse la frente en la madera. Pregunté si necesitaban oración. El silencio apretó. Una brisa movió la cortina de la celosía. Olí aliento húmedo del otro lado. Esa tarde, el joven que evitaba mirarme se apareció con la gorra en la mano. No subió al presbiterio. Preguntó si el templo se cerraba de noche, si la gente podía entrar. Dijo que su hermano no volvía desde la última luna nueva y que la última vez lo vieron entrar a rezar. Tenía los ojos rojos como de no parpadear. Pregunté por su madre. Dijo que ya no habla. Luego, se fue. Sabía que no debía dejar vacío el interior del templo al caer la noche, pero también sabía que mi presencia no hacía diferencia. Al cuarto amanecer abrí el archivo y busqué nombres. Encontré 5 que se repetían en defunciones sin cuerpo, muertos por ausencia. En las mismas fechas, notas breves, se toca sin mano, la voz manda, no el cura, no escuchar. En 1904 hay un párrafo tachado, pero debajo de la tinta un relieve deja leer ellos se amarran si uno abre. Entendí poco y suficiente. La losa, la cripta, la tarima, el confesionario encima. Entendí que a quien se le hablaba ahí no buscaba absolución ni consejo, sino compañía para atarse. La quinta noche fui yo quien se sentó en el confesionario. De a un lado del sacerdote, crucé la madera con la mano como quien cierra un trato con el aire. Respiré lento. No pregunté nada. Esperé. Al principio fue ese murmullo de niños que nunca crece, luego un arrastre de tela contra piedra, y por último un peso del otro lado, alguien arrodillándose. La celosía tembló. Sentí dedos a través de la madera, fríos, curiosos, como insectos que no conocen su tamaño. El rosario se apretó solo en mi mano. Noté que el nudo se había ablandado. Dije un salmo. La voz respondió sin sonido, como una presión detrás de los ojos. No supe traducirla. Entendí, sin palabras, que allí abajo alguien o algo seguía celebrando una misa que nadie debería asistir. Abrí la puerta del lado del penitente. No había nadie. Sin embargo, el asiento estaba tibio. El aire olía a nopal cocido y a vela apagada con dedos húmedos. Sobre la madera, marcado con la uña, un trazo, 3 líneas verticales cruzadas por una cuarta, como una cuenta. Recordé las páginas de ligados en el cuaderno. Cerré la puerta y me puse de pie. Toqué la cuerda de las campanas y dejé que sonaran, sin hora y sin motivo. El pueblo respondió cerrando puertas. El viento se llevó el último tañido como si lo chupara una garganta gigantesca. No pude más. Decidí sellar el acceso. Fui a la ferretería, compré cemento, ladrillo, calorías, bajé a la cripta con un foco colgando y trabajé hasta que las manos se me llenaron de ampollas. Tapé el hueco de la tarima primero, luego levanté un muro fino en la escalera. Mientras mezclaba, escuché pasos. No venían de una sola dirección. Era como si el techo caminara y el piso respirara. Rezaba sin pensar, palabras sueltas. Cuando puse el último ladrillo, los 3 golpes retumbaron, ahora del otro lado, ya sin distancia. Me quedé quieto, la llana en el aire. Los golpes se repitieron más despacio, como quien palpa una pared recién nacida. Luego cesaron. Subí. Sellé la losa con mortero. Puse el confesionario encima, empujándolo con el cuerpo, clavando patas en los bordes. El domingo siguiente, a misa vinieron solo 4. Anuncié que el templo se cerraría al anochecer por reparaciones. Nadie preguntó. La mujer del rebozo me dejó un tamal en la puerta.
El joven me miró por primera vez, sin gorra, ojos en carne viva. La niña de trenzas no regresó. Toqué campanas a destiempo. El viento olió a lluvia aunque no llovió. Han pasado los años y ahora la cuerda de las campanas ya no suena como antes. El cuaderno del archivo está en una caja que no abro. En mi bolsillo sigo llevando el rosario con el nudo que nunca se deshace del todo. A veces, cuando el reloj marca las 12, siento la misma presión detrás de los ojos y escucho el eco de esos golpes que aprendí a contar como se cuentan los latidos. Nadie me pregunta por qué me trasladaron después, porque no volví a Durango ni a San Bartolomé del Maguey. Agradezco el silencio. No es el mismo silencio que me recibió allá. Este es humano, inconsistente, lleno de pequeños ruidos que me recuerdan que aún hay mundo. Aún así, cuando cierro los ojos, regreso a la nave vacía. Veo las bancas alineadas como costillas y la sombra de la espadaña recortándose en el piso. Camino hasta el confesionario y pongo la frente en la madera tibia. Del otro lado no hay voz, solo una espera atenta. Comprendí tarde que mi muro no fue un final, sino una forma de rezo sin palabras. Lo que vive debajo no se alimenta de sangre ni de misas, sino de la voluntad de atarse. Por eso huí. Por eso callo. Y por eso escribo estas líneas que no confiesan, solo registran. Si en alguna parroquia de Cerros Secos usted escucha 3 golpes a medianoche, no pregunte, no abra, no ponga su nombre en ninguna lista. Haga ruido, haga mucha vida, haga campanas a destiempo. No deje que lo cuenten. No deje que lo aten. Y si ya lo ataron, lleve un rosario con un nudo que nunca cede. Mantenga la mano cerrada. Aunque lo llamen con una voz que no usa palabras. Aunque le digan que la absolución está cerca. Aunque el santo del retablo baje, por fin, la mirada hacia usted. Porque entonces ya no será silencio lo que habrá, sino la cuenta final, y nadie está preparado para escucharla. Tenía 42 años cuando me enviaron a la parroquia de San Jerónimo de Talpuente, un caserío olvidado entre brechas polvorientas y nopalera huraña, en la frontera entre Durango y Zacatecas. Era 2001. Acepté el traslado sin protestar, la obediencia me había sostenido más que cualquier homilía brillante. Fui con una maleta austera, un misal, un crucifijo de hierro y un cansancio que no sabía reconocer como advertencia. La casa parroquial era un rectángulo de adobe con techo de lámina, olía a madera reseca, a aceite de lámpara y a ropa guardada demasiado tiempo. La iglesia, de piedra áspera, tenía un campanario mordido por el viento y un atrio donde las sombras parecían demorarse incluso al mediodía. Me recibió Gregoria, la sacristana, una viuda silenciosa con manos de hilo y ojos de quien ha visto a la muerte pasar por la puerta y sentarse a tomar café. Me entregó la llave grande de la sacristía y otra más pequeña, ennegrecida, sin etiqueta. Le pregunté por la pequeña. Se encogió de hombros. Dijo que eso lo sabía el padre anterior. No insistí. Llevaba años aprendiendo que hay cajas que conviene no abrir, cuartos que se barren sin acorralar el polvo, nombres que no se repiten. Las primeras semanas fueron discretas. Levanté la misa, consolé 3 duelos, confesé a hombres de manos llagadas por el alambre de púas y mujeres con silencios que decían más que cualquier pecado. Dormía poco. Había un murmullo en los muros por la noche, un respirar de la piedra, un crujir del madero que no era del viento. Los perros del vecindario se quedaban mirando el campanario con el lomo erizado, a veces lloraban, como si alguien contara los segundos con un reloj que ya no existía. Una tarde de lluvia fina, revisé la sacristía. El inventario era pobre, un cáliz mellado, casullas ajadas, un incensario que olía a leña vieja. En un estante alto, detrás de una pila de catecismos, encontré una caja de hojalata con candado. La llave pequeña calzó sin esfuerzo,
como si me hubiese estado esperando. Dentro había un cuaderno negro, de tapas de cartón prensado, orillas gastadas y una banda de cuero que parecía más una atadura que una protección. No tenía título ni marca. El papel, amarillento, conservaba un leve aroma dulzón, parecido al de los rosales en cementeros cuando ya no hay pétalos. Lo guardé sin abrir. Aprendí hace tiempo que el demonio no se sienta necesariamente en tronos de mármol, a veces se queda en la repisa, finge ser papel y simplemente espera. Sin embargo, el cuaderno no quería ser olvidado. Cada vez que entraba a la sacristía, lo conocía en su silencio. No me miraba, pero me tenía presente. Pasaron días. El clima cambió. La luz fallaba al atardecer, sin razón. Los focos parpadeaban como párpados cansados, y en esas oscilaciones la piedra parecía querer decir una frase que nunca terminaba de pronunciar. La noche en que cedí, el cielo estaba limpio. Los grillos rascaban el suelo con una insistencia que se volvía ritmo. Llevé el cuaderno a la mesa. La banda de cuero se aflojó sola, o eso creí. El primer trazo fue una fecha, 12 de noviembre de 1951. La letra era apretada, apurada, con tildes que parecían ganchos. El autor no se presentaba, pero hablaba como sacristán. Decía, registro de guardia nocturna. Hecho para no olvidar lo que se olvida a fuerzas. Seguían nombres de difuntos, velas gastadas, debates sobre cuántas ceras se robaban los niños. Lo normal. Un pueblo cabe entero en las pequeñas mezquindades. A mitad del cuaderno, cambió el tono. El trazo se inclinó, las frases perdieron aire, el papel mostró manchas de humedad. Leí, contra mi prudencia, la primera anomalía, él vino a la puerta a la hora sin reloj. No tocó. Se apoyó. Pidió sombra. No decía quién era él. En otra entrada, el padre Hilario subió con salmos. La lámpara se apagó 3 veces. Cuando volvió la luz, la sombra no era de él, era más ancha que su cuerpo. Imágenes, no argumentos. La prosa de quien ya no quiere convencer a nadie, solo dar fe de que no se vuelve loco completamente. Dejé de leer. Cerré el cuaderno. Ese acto mínimo fue recibido por la casa con un gemido leve, una contracción de madera como cuando alguien aprieta los dientes sin querer. Apagué la luz, recé un Padre Nuestro sin fervor, me dormí tarde. A las 3, la hora que jamás perdona, desperté con una claridad ajena. No era la luz del foco, era una claridad descolocada, una especie de silencio blanco. Escuché pasos, pero no en el pasillo, sino encima de mí, en el falso techo de lámina. Pasos cortos, prudentes, como de alguien que conoce el lugar y no quiere alertar a quien también lo conoce. Me quedé quieto, aprendí en hospitales y velorios que a veces el mejor movimiento es el que no se hace. No entró nadie. Al amanecer, encontré el cuaderno sobre mi mesa, abierto. Yo lo había guardado en la caja. La página mostraba, con tinta fresca, una frase: no cierres lo que fue abierto para ti. La caligrafía no era la del sacristán, era más grande, más limpia, más segura. Respiré hondo. No soy amigo de trucos. Hice lo que un sacerdote hace cuando el mundo se desordena, llevé el cuaderno al altar, lo puse a los pies del crucifijo, encendí 2 velas, pedí claridad. La cera chorreó en líneas parecidas a escaleras, y por un instante absurdo, pensé que alguien bajaría por ellas. Leí de nuevo. El sacristán, sin decir su nombre, relataba una larga noche. Un hombre joven, 13, quizá 14 años, apareció en el atrio con un costal al hombro. No habló, no miró. Traía en la boca una hilacha roja, un hilo de tafetán que no correspondía al polvo de las veredas. Lo sentaron en la banca. Hilario rezó en voz baja. El sacristán anotó, no supe su nombre, su silencio tenía dientes. Volví la página. Otra frase,
clavada como aguja. La risa no venía de él, venía desde detrás de su nuca. No había liturgia para eso, no al menos en mis manuales. El relato se quebró de pronto, el resto eran garabatos, latines mal declinados, dibujos de manos con dedos de más. Me dije que bastaba. Cerré el libro. Lo devolví a la caja. De noche, los pasos regresaron, ahora con algo más, un goteo sin agua, un eco de goteras sobre baldosas secas. El olor cambió, ya no era madera ni aceite, sino un dulzor agrio, de flor marchita en cuarto cerrado. Amanecí con la lengua pastosa, un leve sabor a óxido. En la sacristía, la caja estaba abierta, el cuaderno se había desplazado 1 centímetro, quizá 2, esa precisión me humilló. No era un show, no había grandes golpes, no había lámparas explotando, no había voces que me insultaran. Había un orden desplazado a propósito, un pequeño crimen repetido. Consulté al obispo por teléfono público, la única cabina del pueblo. Le dije lo mínimo. Me escuchó sin prisa. Me pidió que observara, que no nombrara aquello en voz alta, que mantuviera el ayuno y encendiera la lámpara del sagrario cada madrugada. Obedecí. La obediencia es una cuerda que no siempre te salva, pero te impide correr por el barranco. Las marcas comenzaron una semana después. Primero, un arañazo vertical en la madera del confesionario, 3 líneas finas, paralelas, a la altura de la frente de un hombre sentado. Luego, en la mesa de la sacristía, un semicírculo de hollín, como si una taza muy caliente hubiese descansado ahí, aunque yo no tomaba café dentro. El tercer signo fue en la pila bautismal, el agua amaneció con una película irisada que no era aceite santo. La limpié, cambié el agua, recé. Al día siguiente, volvió a amanecer así. Nadie más tenía llaves. Lo sabía yo. Lo sabía la casa. No quise llamar exorcistas. He visto lo que dejan a su paso, no siempre orden. Me propuse salir del círculo por otra puerta. Fui al archivo municipal. Pregunté por registros del 51, por nombres, por un sacristán sin apellido. La archivista, una mujer con peinado duro y manos de tinta, me dejó revisar. Encontré una nota escueta de diciembre, se da fe del fallecimiento del joven Aurelio Delgado, sin bautismo, encontrado en el atrio, bozal de trapo rojo, posible accidente. Sin bautismo. Bozal de trapo rojo. El hilo de tafetán. Volví con esa información como quien regresa con una lámpara prestada al túnel. Esa noche, metí el cuaderno en una bolsa de plástico grueso, lo aseguré con cinta, lo coloqué dentro de una caja de madera, clavé los bordes, envolví la caja con rosarios, la fijé al piso con un cable de acero. La casa escuchó. El aire se puso tenso, una cuerda a punto de reventarse. A las 3, la cadena sonó como si alguien, con paciencia y oficio, la fuera dejando ceder eslabón por eslabón. No me moví. El cable amaneció intacto. La caja, sin embargo, estaba desclavada, sin un solo clavo en el suelo, perfectamente alineada, sin marcas. El cuaderno descansaba encima, abierto a una página en blanco. En el margen, escrito con letra angosta, había una fecha, 12 de noviembre, pero sin año. Comprendí el ciclo. Algunos relojes no miden horas, miden regresos. Fui al río. No hice teatro. No dije palabras rimbombantes. Lo arrojé donde el cauce se hace nervioso, donde el agua golpea piedras pálidas. Vi hundirse el cuaderno con una obediencia extraña, sin resistirse, como quien conoce el fondo más que la superficie. Esperé. Volví al anochecer. Dormí. No hubo pasos. No hubo goteo. No hubo risa que naciera detrás de una nuca inexistente. La casa respiró de nuevo como la casa pobre que siempre fue. Los perros, sin ceremonia, dejaron de mirar el campanario. Han pasado meses.
Las velas vuelven a gastarse por acción de la llama y no por capricho. La pila conserva el agua en su transparencia razonable. Sin embargo, cada 12 de noviembre, a las 3 de la mañana, la lámpara del sagrario parpadea 3 veces, breve, apenas un guiño. Me levanto, camino descalzo, siento el frío del piso, observo la flama. No escucho nada. No veo nada. Anoto en un cuaderno nuevo lo que sucede, no para heredar un horror, sino para vigilar su ausencia. No me considero valiente. No me siento invicto. Hay noches en que me despierta el roce tibio de un hilo imaginario en los labios, una hilacha que quisiera callarme otra vez. No cedo. Sostengo el crucifijo sin teatralidad, como se sostiene la mano de un moribundo, no porque resuelva, sino porque acompaña. Si alguna vez alguien encuentra estos apuntes, si llega con una llave pequeña a una caja de hojalata y encuentra un libro que pide la mirada con insistencia cortés, le ruego que recuerde que no todo lo abierto debe leerse. Hay páginas que no se escriben para nosotros. Hay sombras que solo viven si las dejamos pronunciar nuestro nombre. Yo sigo aquí, en San Jerónimo de Talpuente, confesando, bautizando, enterrando, nombrando lo que merece ser nombrado, dejando sin voz lo que no debe hablar. La fe, en su variante más humilde, es también una disciplina de cierre. Y hay libros que, si nos piden con demasiada gracia que los abramos, es porque ya aprendieron a abrirnos por dentro. Tenía 26 años cuando me ordenaron y me asignaron a San Bartolo de la Cueva, un poblado oaxaqueño encajado entre barrancas húmedas y nubes bajas. Corría el año de 1992. Había llovido sin descanso durante semanas y la parroquia, de piedra porosa y cúpula resquebrajada, olía permanentemente a copal viejo, humedad y cera consumida. Me recibieron con flores de cempasúchil marchitas en el atrio y un manojo de llaves que tintineó como si se negara. El párroco anterior, el padre Servando, había partido sin despedirse, me dijeron que por salud, pero en los ojos de la gente había una reserva incómoda, un pacto no escrito para no tocar el tema. La primera noche dormí en la casa parroquial con la radio encendida a bajo volumen para engañar al silencio, porque el silencio en San Bartolo no era ausencia de ruido, era una presencia. La iglesia se levantaba a unos metros, separada por un zaguán de tierra apisonada, y aún con las ventanas cerradas sentía que algo del interior respiraba hacia afuera, como un animal enorme acomodándose con pereza bajo el piso de piedra. Pronto noté que la rutina heredada tenía huecos. El sagrario se mantenía cubierto por un paño que nadie levantaba durante la tarde, la sacristía guardaba objetos sin clasificar amontonados en cajas con polvo y telarañas, y la cripta no aparecía en ningún inventario. El sacristán, don Hilario, evitaba la capilla lateral donde un retablo de madera se inclinaba como borracho. En unas hojas amarillas encontré una caligrafía de otro tiempo, no bajar a la cámara de penitencia sin superior. Anotar apagones. Sellar velas con lacre. No había sellos, no había superior, no había explicación. Durante los primeros días me concentré en el trabajo sencillo, confesiones, misas con lluvia, charlas con mujeres que dejaban sus rebozos en la banca de adelante. Todo parecía normal si uno no miraba fijo. Pero al caer la noche, cuando aseguraba la puerta principal, siempre sentía un frío que no venía de afuera sino del altar mayor y una vibración leve en el piso, como si detrás de las losas alguien arrastrara algo por un corredor estrecho. El 15 de septiembre, después del rosario, se fue la luz en todo el pueblo. Saqué una linterna y crucé la nave a ciegas contando pasos como me enseñaron en el seminario para no tropezar con los bancos. Alcancé el presbiterio y noté algo que enciende una segunda conciencia. La cortina del sagrario estaba mal colocada, como si desde adentro la hubieran empujado. Toqué la puerta de metal dorado. Tibia. Un metal que absorbe calor cuando no hay calor en el aire. Ese detalle me partió el sueño en dos.
Pedí a don Hilario los planos de la parroquia. No existían. En su lugar me dio un manojo de llaves. Son de todo, dijo, sin verme. Esa noche probé una por una en puertas que creí conocer y en una que había pasado por alto, una hoja angosta de madera oscura detrás del retablo ladeado. La cuarta llave entró como si volviera a su casa. Al abrir, el olor cambió, el copal fue sustituido por algo terroso, gastado, como cemento mojado mezclado con hierro. Bajé 3 escalones y entendí la expresión un aire que pesa. A cada paso la linterna parecía menos útil, como si la luz tropezara con algo invisible. A la izquierda, sobre la pared, apenas a la altura de la cintura, había marcas en fila. No eran arañazos. Eran trazos hechos con paciencia, una cuenta, una penitencia contada. La cámara de penitencia no era grande, pero tenía varias capas. En la primera, 7 reclinatorios apolillados y una cruz de madera sin Cristo. En la segunda, un altar de piedra con un mantel roto y, delante, un objeto cubierto por un paño gris, húmedo en las orillas. No recuerdo haber respirado mientras lo destapaba, me encontré con una caja larga y estrecha, hecha de láminas entrecruzadas como jaula y cerrada con 3 candados diferentes. No era un cofre. Era algo así como una custodia alargada para retener, no para exhibir. En una esquina, pegado con cera seca, un papel, Ad Disciplinam, 1934. El cuerpo me habló desde un lugar antiguo, no abrir. No abrí. Recité un salmo de memoria para calmarme y subí, asegurando la puerta con torpeza. Esa noche me dormí sentado en la silla, con la sotana arrugada y una vela encendida en la mesita. Antes del amanecer me despertó un murmullo. No era la radio. No era el viento. Era una cadencia baja, perfectamente articulada, sin emoción. Era latín. No soy ingenuo, la liturgia está llena de latín, y el latín, cuando se dice con fe, abriga. Aquello no abrigaba. Parecía un rezo sin destinatario. Lo escuché con la piel, no con los oídos, y supe que no venía de afuera, subía por el piso, como humedad. A la misa de 7 llegaron menos personas que de costumbre. Una anciana dejó una bolsita en el altar con velas de cebo y un recado, para que no lo dejen salir. Nunca había leído un pedido así dirigido a nadie concreto. Al final de la misa, un muchacho, Benjamín, me pidió bendecir su camioneta. Lo acompañé al atrio y vi, de reojo, que la puerta lateral del templo estaba mal cerrada. La empujé y el retablo crujió, como si protestara por mi proximidad a la trampa. Me repetí que la curiosidad es mala consejera, que la prudencia también es una forma de caridad. Volví a la casa parroquial y me obligué a redactar homilías con letra pequeña para evitar pensar. Esa misma tarde se soltó un aguacero que pareció interminable. El techo del presbiterio filtraba agua en 2 puntos exactos que caían, gota a gota, delante del altar como 2 relojes. Cuando oscureció, las luces parpadearon y murieron. Encendí 3 velas y me quedé de pie frente al sagrario. La cortina se movió sin corriente. No exagero. No había viento y la tela hizo una ola lenta y regresó. Puse la mano sobre la puerta. Caliente. Entonces, un golpe bajo mis pies, seguido de un arrastre breve. No razoné. Fui por las llaves y mi linterna. Abrí la puerta detrás del retablo y bajé otra vez. La cámara me recibió con el mismo olor terroso, más denso. Las marcas en la pared parecían húmedas, como si alguien las hubiera repasado con dedo mojado. Me acerqué a la jaula de láminas y vi algo que no vi antes. Dentro, pegadas a la malla, había cintas de tela con nudos, decenas, cientos, cada una con una palabra pequeña bordada a mano. Nombres de virtudes, de pecados, de pueblos, de dolores. En una esquina, voces. En otra, ayunos. En otra, viernes. No sé por qué, pero me inclinó la idea de que esa caja no guardaba un objeto,
guardaba un acuerdo. No lo rompí. Al contrario, me arrodillé y hablé en voz baja. No recé un exorcismo ni pronuncié fórmulas invisibles. Dije mi nombre, dije por qué estaba ahí, dije que no venía a mandar a nadie a ninguna parte. Cuando terminé, el suelo vibró con la constancia de una respiración contenida. Apagué la linterna para no ver algo que no quería aprender a ver. El latín subió como bruma tibia y se volvió un murmullo de muchos. Volví a encender la luz y vi, sobre la pared del fondo, una sombra. No tenía figura humana ni animal. Era, como decirlo, una falta de luz en forma de pilar tenue que no tocaba el suelo. Se movió 1 centímetro y me bastó para subir los 3 escalones sin correr, cerrar sin golpear, atrancar con una banca el hueco y sentarme en el primer banco de la nave hasta que el amanecer le ganó a la tormenta. A la semana siguiente, don Hilario se lastimó la mano con un clavo y me tocó a mí cerrar la iglesia por las noches. Cada cierre fue más pesado. El paño del sagrario amanecía torcido aunque lo dejara impecable. Una imagen de San Miguel se inclinó sin causa aparente. Un vaso sagrado, al que yo mismo había dejado a la izquierda, amaneció a la derecha, junto a un único grano de maíz que nadie trajo. Le pregunté a Benjamín por el padre Servando. Bajó la voz. Dijo que desde hacía años el padre organizaba, sin decirlo, vigilias que no aparecían en el calendario. Dijo que había noches en que la iglesia se quedaba con la puerta entreabierta y velas encendidas como si esperara a alguien. Dijo que un día el padre dejó de hablarles de eso, se le apagó la mirada y comenzó a evitar el retablo ladeado. El 29 de septiembre, día de San Miguel, la comunidad insistió en hacer una procesión pequeña dentro del templo por la lluvia. A media vuelta, los niños se quedaron quietos mirando el retablo. No lloraron, no gritaron. Solo dejaron de moverse. Un bebé dejó de mamar. Un perro callejero no cruzó el umbral. El silencio que conozco bien cayó como manta. Yo llevaba el hisopo. Lancé agua bendita al aire con naturalidad ensayada. El silencio se tensó y cedió. Prosiguieron. Nadie quiso contar nada y yo aprendí a agradecer los silencios que nos permiten terminar. Esa noche, con la calma falsa de una costumbre, bajé solo a la cámara con una vela gruesa. No di discursos. Puse 3 velas frente a la jaula, las encendí y recité el Salmo 130, el de las profundidades. Cuando terminé, la cera hizo una gota larga que quedó suspendida más tiempo del natural. La sombra del fondo avanzó un poco más, lo suficiente para tocar, sin tocar, el borde del altar de piedra. No huí. Dije en voz baja que aceptaba lo que fuera, pero que no permitiría que subiera. La vela de la izquierda se apagó. La de la derecha lloró sin apagarse. La del centro resistió como un animal cansado. Volví a colocar el paño sobre la jaula y me fui. Nunca abrí esa caja. Nunca supe si el padre Servando la selló o la heredó. Con el tiempo, entendí que algunas parroquias vienen con un trato anterior a uno, quizá anterior a la diócesis, quizá anterior a la capilla misma. Se negocia con algo que no se nombra. No para perder la fe, sino para sostenerla sin romper la fibra de la comunidad. En San Bartolo aprendí a no ser héroe. Hoy, décadas después, cuando vuelvo en sueños a aquella nave húmeda, no sueño con gritos ni rostros. Sueño con la cortina del sagrario elevándose sin viento y bajando como si fuese una exhalación. Sueño con la fila de marcas en la pared, con la palabra viernes multiplicándose hasta borrar las otras. Sueño con la caja de láminas respirando como animal al que uno ha prometido cuidar sin domesticar. Y al despertarse, con la clara certeza que deja la fiebre, que el trato seguía en pie cuando salí del pueblo, nadie abriría, nadie llamaría, nadie negaría aquello que descendía cada noche como bruma, porque en ciertos templos la fe también consiste en no levantar cortinas que no pedimos. Si alguien me pregunta qué haría distinto, no tengo heroísmos pendientes.
Esperaría la lluvia, encendería velas, contaría los pasos al cruzar la nave en oscuridad y me detendría, como siempre me detuve, 3 escalones antes de donde la luz deja de servir. Algunas cosas se guardan no por miedo, sino por obediencia a una frontera que antecede a los mapas. En esa frontera aprendí a estar. Y sigo ahí cuando cierro los ojos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.